Hola amigos, nuevamente estamos aquí en otro tiempo de reflexión bíblica. Hoy vamos a hablar del pecado. Es un tema muy controversial. Primero porque la sociedad piensa que es una palabra ya que está caducada y que no tiene un significado como debe ser. Todos tienen licencia para vivir como entiendan en su libertinaje. No libertad sino libertinaje. Y si alguien la asocia con la religión, con conductas nocivas de la religión, ¿vale? Incluso dentro del mundo cristiano, vamos a llamar de la línea evangélica o protestante, muchas veces los predicadores no quieren hablar del pecado. ¿Por qué? Pues porque es impopular. Y entonces, claro, no quieren hablar de esto y se les acusa precisamente de mensajes vacíos, de mensajes light, pero hay que hablar del pecado, ¿vale? La Biblia nos habla de ello. Hay un diálogo de Dios con Caín en Génesis 4:7. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, como diciendo, te va a ir bien. Si bien hicieres, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, lo que está diciendo Dios es, bueno, el pecado está ahí en tu vida, tú vas a tener el deseo de pecar, pero tienes la posibilidad de enseñorearte de él. A través de la fuerza de Dios, el pecado no te tiene que dominar, ¿vale? Bien, pero ahí hace esa primera charla sobre el pecado, en este caso de Caín, que acababa de matar a su hermano, imagínate, y él no lo estaba reconociendo. Bien, en el Antiguo Testamento sacrificaban animales para cubrir el pecado del pueblo. En este caso el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, se metía en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo, ¿vale? Y hacían sacrificios de continuo por los pecados de las personas, ¿no? Hay casos donde Jesús les dice, Marcos 2:5, dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. El problema del pecado es que la gente se piensa que en sus libres decisiones, haciendo lo malo, les puede ir bien, pero es que no le va a ir bien, porque es un boomerang. Todo lo malo que uno hace, al final le vuelve incluso a veces multiplicado, porque es como una semilla, que tú la siembras, pero van a hacer muchas más cosas, ¿no? Bien, entonces a la mujer que fue cogida en acto de adulterio, Jesús, cuando se quedó solo con ella, pues de alguna forma le dijo, vete y no peques más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya en ese momento casi estuvieron a punto de matarla, pero además es que no, que el pecado, como he dicho antes, pues es súper dañino para cualquier persona que lo practique, ¿vale? También vemos en Romanos 7:8, en este caso Pablo, dice, mas el pecado produjo en mí toda codicia. O sea, al final el pecado tiene que ver con nuestros actos egocéntricos, nuestros deseos, ¿vale? Que muchas veces pueden ser pecaminosos, ¿verdad? Otras veces no, ¿vale? Pero la codicia es desear cosas que no son lícitas, ¿vale? Bien, también dice Juan, el apóstol, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. A ver, hay unos mandamientos que Dios nos ha puesto y de alguna forma, pues cada vez que los quebrantamos, sea mentir, sea codiciar, sea robar, sea aprovecharse del débil, lo que sea, pues de alguna forma estamos infringiendo la ley de Dios y necesitamos que eso sea perdonado. En este caso Jesús vino en semejanza de carne de pecado para el sustituto nuestro, y lo fue en la cruz para todos aquellos que gusten y quieran. Pero claro, tú hablas con la gente y te dice, no, pero es que yo no robo, yo no mato y no hago mal a nadie, yo soy buena gente. En su digamos, expectativas, en sus limitaciones, se consideran buenos, ¿no? Se sienten justos. Mucha gente. Pero la pregunta es, ¿en algún momento te has comportado con egoísmo ante otras personas? Yo no sé si tú quieres ser sincero escuchándome, pero si lo hiciste, si fuiste egoísta, si te comportaste con ese deseo que tú querías satisfacer por encima de otros, ¿vale? Pues entonces fuiste codicioso. Por eso Pablo dice que el pecado produjo en mí toda codicia. ¿Has sido insolidario en algún momento con alguien necesitado? ¿Has pasado de largo? Digamos, lo has ignorado, no le has prestado oído ni le has dado el apoyo que necesitaba. Puede ser que en algún momento te haya pasado eso, ¿verdad? ¿Te has aprovechado del débil? Tú que te consideras un hombre instruido, una persona que sabe, y en un caso pues hay otra persona que no desconoce y te has aprovechado usando tu conocimiento
cuando él a lo mejor era vulnerable, pues también tenemos que examinarnos. ¿Has criticado? De que yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie, pero muchas veces con la lengua sí que matamos. ¿No has criticado? ¿No has murmurado de otros? ¿No has mentido o has omitido verdad a tu favor en algún momento? Reflexiona, ¿vale? ¿No has tenido celos o envidia de otros? ¿Y no has deseado mujer para los hombres, una mujer bonita? Ese dicho de que qué buena está. Yo pregunto a veces a la gente, ¿por qué dices eso? Porque dice que está buena, porque es un deseo sexual, ¿vale? Pero la Biblia dice que solamente con eso ya se peca, ¿vale? ¿Has sido irrespetuoso hacia tus padres en algún momento con unas palabras que no son las correctas? Con Dios, no teniendo en cuenta sus principios, sus valores, su nombre, con las autoridades. Hoy muchas veces los políticos los están desacreditados por sus formas de funcionar y se hace burla de ellos, se vejan con chistes, con tal. La Biblia nos enseña que no debemos de hacer eso, ¿vale? Con ninguna autoridad, nadie que esté en eminencia. Ya sé que muchas veces están en esos puestos y a lo mejor no nos gusta, pero no podemos hacer escarnio de ninguno de ellos, ¿vale? Pero la Biblia llega a decir, por todo lo que acabo de explicar, que no hay justo ni aun uno, ¿vale? Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé, Dios, cargó en él, en este caso Jesús, el pecado de todos nosotros. Es que si no existe el pecado, ¿para qué vino Jesús? Si todos con nuestras buenas cualidades podemos llegar al cielo haciendo méritos, ¿para qué viene Jesús? Pero es que Jesús vino porque no había solución. Es que nadie es justo delante de Dios. Cuando en los evangelios se habla del joven rico, llega y dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llama bueno? Lo bueno es Dios. O sea, los seres humanos todos pecamos irremediablemente, ¿vale? Bien, entonces el pecado, Jesús tuvo que venir para justificarlo. Para la mayoría de los seres humanos, para muchos de los seres humanos, y si no lo resuelven con Jesús, pues irán a una condenación eterna, porque de alguna forma ya están determinados, ¿vale? Por eso Juan 3:18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo es posible esto? ¿Vale? ¿Por qué dice la Biblia que están todos destituidos de la gloria de Dios? Porque en esa condición de pecar, la gente ya ni ve a Dios, ni puede tener relación con Dios, ni nada. Tiene que resolver el problema del pecado. Y se resuelve, ¿verdad? Lo vamos a explicar al final, ¿vale? Entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, Jesucristo es la llave que va a abrir el perdón de tus pecados. El acta que te era contraria, que es contraria para cada ser humano, dice la Biblia que fue clavada en la cruz, ¿vale? Así que hay que confiar en Jesús y hay que creer en Jesús para poder tener acceso, digamos, a esa gloria que Dios nos tiene preparada, ¿vale? No solo es el pecado de Adán. Algunos dicen: bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán pecara allí en el Edén? Pero es que tú y yo estamos en sus lomos, dice la Biblia. Aparte de los lomos es en su genética, ¿vale? Y de alguna forma, pues él al pecar transmitió a todas sus generaciones ese estigma del pecado y esas inclinaciones pecaminosas. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Muchas veces tenemos que estar cuidándonos continuamente en oración para que Dios nos libre de actitudes egoístas, egocéntricas, insolidarias, etcétera, 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 etcétera. Bien. Así que bueno, aquí, como he dicho, no es solamente por Adán, sino también por el tuyo propio. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al final no podemos decir: no, es que Adán tiene la culpa, no. Es que en nosotros se puede ver claramente que hay una conducta inapropiada en cada ser humano, en muchos detalles, ¿vale? Podríamos decir: oye, ¿cada día pecamos? Pues sí, cada día pecamos. Cada día pecamos. Puede haber una palabra maldicha, una palabra que en vez de edificar, destruye. Puede haber un pensamiento que igual puede ser negativo hacia alguien y de alguna forma pues nos hace mantener una actitud fea hacia otras personas, etcétera, ¿no? Todos estamos pecando, muchas veces además. Por eso tienes que resolver, como te he dicho, la situación. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
el amo, el dueño, el jefe, y creyeres en tu corazón, de verdad, no de boquilla, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al final esta fue la confesión del buen ladrón. El buen ladrón no es que tuviera una vida magnífica, ¿vale? Era ladrón y lo confesó delante del otro. Y dice, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este justo nada malo ha hecho, ¿no? Y le dice, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesús era rey, reconoció que iba a vencer a la muerte, muchas cosas, ¿no? Y eso le llevó a decir a Jesús, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es por su currículum anterior, no, es por su declaración. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres de verdad, de corazón, que Él tiene poder para levantar de los muertos, en este caso de resucitar, pues serás salvo, ¿vale? Y bueno, te dejo con eso. Podrías hacer una oración conmigo, decir, Señor Jesús, recibe mi mente, mi cuerpo, mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. Si has hecho esa oración conmigo, de corazón, pues ya sabes, tu nombre se ha apuntado en el libro de la vida y ya tienes ahí preparado el acceso al cielo. Dios te bendiga.